En el punto más alto de Hollywood, un nombre dominaba las carteleras y las conversaciones: Nicolas Cage. No era simplemente un actor, era un fenómeno capaz de transformar cada escena en un evento magnético. Los estudios le entregaban cheques que superaban los $20 millones por un solo proyecto. Su capacidad para habitar personajes complejos lo convirtió en una mina de oro viviente. En los sets, su intensidad era legendaria. Cada mirada, cada gesto, estaba calculado para capturar la atención del público mundial. La industria se rendía ante él, y su cuenta bancaria crecía a un ritmo que desafía cualquier lógica financiera. Vivía en una estratosfera donde el éxito no era una meta, sino su estado natural. Cada película que protagonizaba se convertía en un éxito de taquilla garantizado, consolidando una fortuna que parecía, en aquel entonces, absolutamente inagotable. El dinero fluía sin pausa, permitiéndole adquirir cualquier cosa. El éxito se tradujo en ladrillos y piedra. En Los Ángeles, una mansión gótica se alzó como una declaración de poder. Torres afiladas perforaban el cielo, mientras gárgolas de piedra custodiaban cada entrada. Dentro, el espacio se llenó de una mezcla chocante. Muebles de diseño moderno chocaban contra piezas de arte renacentista, creando un entorno donde el tiempo parecía haberse detenido. Pero la ambición no se quedó en la costa oeste. En Nueva Orleans, Cage adquirió una propiedad envuelta en leyendas locales. La casa, de estilo colonial, se ocultaba tras una vegetación densa y rejas de hierro forjado que chirriaban con el viento. Los vecinos hablaban de sombras que se movían tras los cristales y de un silencio pesado que envolvía los pasillos. Él recorría esas habitaciones vacías, dejando que el eco de sus pasos rebotara en las paredes descascaradas. Cada rincón de estas casas estaba diseñado para impresionar, para marcar un territorio que se sentía ajeno. La escala de sus posesiones dio un giro radical al cruzar el océano. En Baviera, Alemania, adquirió una fortaleza medieval. Los muros de piedra, con siglos de erosión, se alzaban sobre colinas boscosas, aislados del bullicio moderno. Dentro, el eco de sus pasos resonaba en salones de techos abovedados y pasillos de piedra fría. No se detuvo allí. En el Reino Unido compró un imponente edificio que había albergado a la realeza durante generaciones. Las pesadas puertas de roble se cerraban con un chasquido metálico, sellando el acceso a una historia que ahora le pertenecía. Estos castillos no eran residencias. Eran estructuras masivas que exigían un mantenimiento constante. Cada torre, cada torreón y cada patio interior requerían un ejército de trabajadores. Mientras recorría las almenas, el silencio del entorno se volvía absoluto. Una soledad que solo el peso de la piedra antigua podía ofrecer. La obsesión por poseer la historia se transformaba, ante los ojos de cualquiera, en una carga arquitectónica que amenazaba con devorar los recursos. La obsesión por la piedra antigua dio paso a una caza frenética de objetos imposibles. En el garaje, el motor de un Lamborghini Miura SB de 1971 rugía con una potencia que desafiaba el tiempo, una pieza de ingeniería que descansaba junto a una flota de Ferraris y Rolls-Royce. Pero el metal no bastaba. La mirada se posó en lo prehistórico. Un cráneo de dinosaurio de Tarbosaurus batar fue extraído de su yacimiento y transportado hasta sus manos, una masa de hueso fosilizado que ocupaba el centro de una habitación. Luego, el papel. Buscó el ejemplar original de Action Comics número 1, la primera aparición de Superman, pagando cifras que hacían temblar el mercado. Cada adquisición era un acto físico, una transferencia de propiedad que buscaba calmar una inquietud interna. Compraba islas, barcos y aviones privados, acumulando volúmenes de objetos que no tenían cabida en una vida normal. Los dedos rozaban las páginas amarillentas del cómic, pero el vacío permanecía. Detrás del brillo de las adquisiciones, una sombra comenzó a alargarse: el mantenimiento de los castillos, la seguridad de las colecciones y los impuestos sobre las propiedades empezaron a devorar el capital con una voracidad implacable. Cada mes, las facturas por servicios, reparaciones y seguros llegaban como una marea creciente, golpeando los cimientos de su fortuna. Los números en los estados de cuenta dejaron de ser simples cifras para convertirse en una cuenta regresiva. Los asesores financieros, rodeados de carpetas y gráficos, observaban el flujo de salida con una pasividad desconcertante. Intentaban ajustar los números, pero la velocidad del gasto superaba cualquier estrategia de contención. Las llamadas telefónicas se volvieron más frecuentes, los tonos de voz más urgentes, mientras las obligaciones fiscales se acumulaban en escritorios llenos de documentos legales. El dinero que antes fluía sin esfuerzo
Ahora se estancaba en un laberinto de deudas y compromisos. La presión se sentía en el aire, una tensión que los asesores no lograban disipar. Mientras intentaban maniobrar, la realidad financiera se volvía más estrecha. El golpe final llegó con la firma de un contrato, la mansión de Bel Air. Más de 25 millones de dólares se esfumaron en una sola transacción, seguidos por renovaciones constantes que devoraban la liquidez restante. No era una casa, era un agujero negro financiero que exigía mantenimiento diario. Para cubrir esta brecha, los préstamos hipotecarios se apilaron uno sobre otro, creando una torre de deuda inestable. Cada nuevo préstamo era una cuerda más que se tensaba alrededor de su cuello. La estructura comenzó a ceder bajo el peso de sus propias dimensiones. Lo que antes era un símbolo de poder se convirtió en un mecanismo de encierro. Los bancos empezaron a reclamar, los intereses se multiplicaron, y el dinero, que alguna vez fue un vehículo de libertad, se transformó en una jaula dorada. Los muros de la mansión, antes majestuosos, ahora se sentían como barrotes. Cada habitación, cada pasillo, cada rincón de sus propiedades exigía un tributo que él ya no podía pagar. La libertad se evaporó, reemplazada por la asfixia de una deuda que no dejaba espacio para respirar. El éxito se había invertido. La riqueza ya no le servía a él. Él era ahora un prisionero de sus posesiones. El silencio terminó con el estrépito de los titulares. Los susurros en los pasillos de los estudios se transformaron en una avalancha de tinta negra sobre papel blanco. El Servicio de Impuestos Internos había hecho pública la deuda. Millones de dólares, una cifra que parecía un error de cálculo, se alzaron como un muro infranqueable frente a su nombre. Los documentos legales, sellados con el peso de la ley, comenzaron a circular por las redacciones de los periódicos, exponiendo cada propiedad y cada activo a la mirada pública. La privacidad, ese último refugio de la fama, se desmoronó bajo el escrutinio de los auditores. Las cámaras capturaban la expresión de un hombre que, de repente, se veía despojado de su aura de invencibilidad. Las demandas millonarias se amontonaban en los escritorios, cada una con un sello rojo de urgencia que exigía una respuesta que él ya no tenía. La ruina no era una posibilidad lejana, era una realidad palpable, que se filtraba en cada conversación. El ídolo de Hollywood, antes intocable, se encontraba ahora bajo el foco implacable de una crisis financiera que no perdonaba errores. La exposición era total. El mundo entero observaba cómo la estructura de su vida se fracturaba, dejando al descubierto la fragilidad de un imperio construido sobre cimientos de arena. La presión de las deudas se tradujo en un aislamiento creciente, mientras el peso de la ley cerraba el cerco sobre cada una de sus posesiones. El teléfono dejó de sonar con ofertas de directores de renombre y comenzó a vibrar con contratos de proyectos de bajo presupuesto. La elección ya no existía. Nicolas Cage se encontraba frente a una pila de guiones que antes habría rechazado sin leer. Ahora, cada página era una oportunidad para pagar una fracción de sus deudas. Se presentaba en sets de rodaje improvisados, donde las cámaras grababan escenas directas a video con una rapidez que dejaba poco margen para la interpretación. Él se movía por el plató, recitando líneas de diálogo mediocres, mientras su mente calculaba los intereses que seguían acumulándose. La intensidad que antes le valió premios internacionales se transformaba en una herramienta de supervivencia, aplicada con una disciplina fría y mecánica. Aceptaba papeles en películas de acción de serie B, thrillers de bajo costo y producciones que apenas llegaban a las carteleras. La cámara registraba su rostro, pero la mirada ya no buscaba la excelencia. Buscaba el cheque que le permitiera evitar el embargo final. La trayectoria de Nicolas Cage se asienta hoy como un mapa de advertencia sobre la naturaleza efímera de la riqueza. Lo que comenzó como una búsqueda de lo extraordinario terminó revelando la fragilidad de los cimientos sobre los que se construye el éxito desmedido. Cada castillo, cada pieza de colección y cada propiedad adquirida fueron intentos de llenar un vacío que el dinero nunca pudo alcanzar. La historia nos obliga a mirar más allá de los titulares y los números, planteando una pregunta incómoda: ¿cuánto es realmente suficiente? Cuando la ambición se desconecta de la realidad, el costo de mantener esa fachada termina devorando al individuo. La caída no fue un evento súbito, sino la consecuencia lógica de un sistema de vida que priorizaba la posesión sobre la estabilidad. Al final, el actor que lo tuvo todo se vio obligado a reconstruir su camino desde las cenizas de sus propias decisiones, demostrando que incluso las fortunas más grandes pueden desvanecerse bajo el peso de la imprudencia. Esta crónica sobre el ascenso y la caída de una estrella nos recuerda que la verdadera medida de una vida no reside en lo que se acumula, sino en lo que queda cuando los excesos desaparecen. Si este relato te ha resultado revelador,
Te invitamos a formar parte de nuestra comunidad. Haz clic en el botón de suscripción para seguir explorando historias donde la realidad supera a la ficción. Únete a nosotros y no te pierdas nuestro próximo análisis.